A ver, bueno, para mí lo fundamental es el tema de los sentidos. Sin sentidos, la historia no mira los hechos, mira los sentidos. Y la universidad es de las instituciones más, corporaciones incluso, ya antes de ser institución, más antiguas, 8 o 9 siglos. Además, yo estudié en Oxford, saqué el doctorado en Oxford, entonces me interesa también esa dimensión. Eh, yo creo que el sentido de la universidad está cada vez más deteriorado. Eh, eh, en esa manera, en esa medida, la universidad se ha vuelto cada vez más una institución histórica y por lo tanto obsoleta. Eh, Tengo un amigo que sostiene de que estudiar temas como historia es como estudiar una lengua muerta. Y entonces, pero estudiar lenguas muertas pueden anticipar futuros renacimientos, por lo tanto puede cumplir una utilidad, ¿no es cierto? Uno podría sostener de, ¿cómo se llama?, de que en la mitad del siglo sexto, séptimo, uno dijera de que, bueno, no sé, Aristóteles y Platón estaban superados. Sin embargo, cuando llegamos al siglo XIII y XIV, Napoleón, ¿cómo se llama?, Aristóteles vuelve a estar plenamente vigente en la escolástica. Y así también, como se llama, Platón en el Renacimiento. Por lo tanto, la historia tiene estas características muy, muy curiosas. Entonces, la universidad yo la veo como una institución tradicional, histórica, que ha perdido su sentido. Y esto en el contexto más actual es curioso, porque yo entré a la universidad el año 73 en Estados Unidos, a la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad muy pequeña, que fue la primera universidad junto con la Universidad de Chicago que trajo el modelo alemán a Estados Unidos en el siglo XIX. Pero una universidad muy humanística, y también muy conocida en el área médica y científica, pero muy pequeña. Y era una universidad, en realidad, con una libertad absoluta, al punto de que yo en el segundo año ya estaba sacando mi máster. Yo entré el primer año en college, pero ya el segundo año ya estaba sacando una licenciatura, un bachelor y un máster. Uh, en 4 años. Era muy inusual. También había tenido una educación muy privilegiada en Estados Unidos, en la secundaria, en que ya estaba tomando en la secundaria cursos de nivel universitario. Por lo tanto, no resultó muy traumático esa aparente aceleración. Y ahí estudié Historia del Arte y Literatura y me especialicé en Renacimiento italiano. Y eso era muy extraordinario, con una libertad absoluta, con una flexibilidad enorme. Había ocurrido 5 años antes, el 68, en todo Estados Unidos, en Europa y también en Chile. Entonces había mucha libertad, había mucho apoyo financiero de parte de las instancias estatales. Las universidades eran muy potentes, pero en los años 60 ya comenzaba a haber una crisis, y esa crisis terminó por quitándole apoyo estatal. Transformando a la institución en otra cosa. Ya no era la misma institución en la cual se había creído tan fuertemente inmediatamente después de la posguerra, que había una ampliación, había más alumnos, había mucho apoyo en todo sentido. Entonces también viví ese momento doble. Posteriormente yo llegué a Chile, después de haber vivido 14 años fuera de Chile. Yo salí del 65 en Chile y volví el año 79. Y ahí estudié Derecho, y estudié 5 años de Derecho, y terminé la carrera. Y esto en plena dictadura. Entonces ahí vi también la institución en la cual el elemento político que venía a resolver la politización de la universidad en los años 60,
la dictadura entra también con un proyecto político y se toma la universidad. Si antes las ideologías de izquierda se habían tomado la universidad y habían generado incluso la contrapartida contrarrevolucionaria, que en Chile es gremialista, de derechas, y había generado en la universidad una tensión muy difícil que anticipa eventualmente el golpe militar, ¿no es cierto? Ya en los 70, con la dictadura, hay una intromisión autoritaria brutal. Pero todavía la universidad, porque es tan tradicional, tenía este capital en los profesores. Entonces tuve extraordinarios profesores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que era muy extraordinaria en ese sentido. A pesar de la dictadura, a pesar de lo brutal que era, estos profesores, y a pesar de las exoneraciones de los profesores, existía un acervo cultural, una sensibilidad de estudiosos del derecho, pero que también eran estudiosos de la historia, de la teoría, y no les interesaba únicamente que formar profesionales abogados, y que eran críticos a su manera, a pesar de la intervención militar. A mí eso me impactó, es decir, lo que podría haber sido una especie de regresión. Venía de una de las mejores universidades en Estados Unidos y llegar a Chile a este pantano autoritario podría haber sido, como se llama, bastante más calamitoso de lo que fue. Y esto gracias a estos profesores. De hecho, yo echo de menos esa universidad hoy día, al punto que encuentro que estamos peor. Yo soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la actualidad. Llevo muchos años allí. Y sin embargo, echo de menos. Mi hija, que también estudió ahí recientemente, tuvo peores profesores que los que yo tuve en su momento, lo cual es una autocrítica a mi propia generación, lo que somos profesores en esa facultad en la actualidad. Entonces eso es impactante, pero eso muestra el valor de la universidad, que a pesar de un contexto muy difícil, la universidad puede ser espacios de libertad. Hoy día, y de un tiempo a esta parte, me parece que eso se ha perdido muy fuertemente. La universidad por de pronto, pretende ser más científica, cientificista, es más academicista, y es menos intelectual en ese sentido. A mí me interesa más la cosa intelectual. Ahora, si el mundo académico lo proporciona, la riqueza intelectual, el cuestionamiento, la discusión, y que tiene muchas veces que ver con la discusión de la actualidad, me parece que eso es fundamental. Pero el academicismo que existe en las universidades, en todo el mundo, y en Chile también, impide eso. Entonces es una instancia productora de conocimiento y de innovación, y de profesionalismo. Y bueno, yo simplemente no estoy en esa parada, en esa postura. Escribí un libro bastante crítico de la Universidad de Chile y de todas las universidades en Chile, y también en el contexto global, a partir de las movilizaciones estudiantiles en Chile en 2009-2011, y particularmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Me dediqué 6 años a ese libro, es sumamente crítico, y me desvió de otras cosas que estaba haciendo, la historia general de Chile que estoy haciendo, pero porque consideraba que era una urgencia mayor. Y es justamente esa es una crítica fundamental a cómo se toman, se llama la escuela tomada, es testimonial y analítica, un libro. Y la idea es, ¿cómo se llama?, de cómo se han tomado la universidad. Se lo han tomado los grupos estudiantiles que usan la universidad, particularmente de izquierda, como trinchera en un país como Chile, pero también en un mundo que desde 1989 y en Chile desde 1973 la izquierda
eh, no le ha ido muy bien, le ha ido más bien mal. Y entonces la Universidad de Chile, que es la universidad más antigua en Chile, sirve como trinchera para defenderse y por lo tanto es fundamental tomarse la universidad. Ese es un ángulo. El otro ángulo es la idea del progresismo tecnocrático de transformar la universidad en una instancia de productora de conocimiento, de innovación y demás. Y entonces las revistas indexadas, ¿no es cierto? Y acelerar las carreras, enseñar técnicas de investigación, esta idea de que uno investiga, entre comillas, y que son poco menos que gente tanto más seria en la medida que son científicos o técnicos. Pero yo a mí, francamente, en una situación de esa naturaleza, yo me espanto y entro en conflicto con las autoridades y con los alumnos, al punto de que me dejan estar y seguir funcionando la universidad, porque sería muy raro, porque la Universidad de Chile tiene una tradición de tolerancia y pluralismo, aun cuando la universidad hoy día no es pluralista, es más bien monista en todo sentido. Es una universidad que era más de tipo nacional y se ha vuelto una universidad más de corte popular, o por lo menos quieren transformarla en una universidad militantemente, activistamente, en términos activistas. Era mucho más plural socialmente, hoy día tiende a ser una universidad mucho más de tipo de clase media, pero es una clase media muy amplia y que bordea muchas veces la pobreza, lo cual es muy complicado también en la universidad, y por lo tanto es menos plural. Ha ahuyentado a mucha gente y se va de la universidad o no accede a la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile pierde el prestigio y el carácter de presidir el sistema universitario, que había sido su tónica siempre. Y entonces, pero como una universidad que tiene toda esa historia extraordinaria, particularmente del siglo XIX, de pluralismo y demás, sería muy mal visto a un disidente interno, ¿no es cierto? Y además, que tengo tribuna todavía, es decir, perseguirlo. Aunque hay otros casos que sí tienen eso. Pero se nota en otros sentidos. Por ejemplo, ofrezco cursos de posgrado en un centro de estudios latinoamericanos, que también funciona en la Universidad de Chile, y nadie toma los cursos. Y eso es una facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es mucho más de izquierda en ese sentido. Entonces está por ese lado la objeción, y por el otro, por el lado tecnocrático universitario. En ese contexto, evidentemente que la universidad, a mi juicio, ha perdido sentido. Cualquier resabio de lo que continúa siendo la universidad es de carácter anacrónico, pero es un tema que a mí me interesa muchísimo, cómo el anacronismo puede prolongarse en el tiempo. Es decir, cuál es el rol de la tradición en un mundo que se revoluciona o en un mundo que se moderniza en forma radical. Y cómo, sin embargo, el mundo moderno, innovador, progresista y radical en sus propuestas de cambio, no lo logra. La tradición, de alguna manera, sorprendentemente, persiste testarudamente, tosudamente, para bien o para mal. En muchos sentidos es para mal. En otros sentidos, le permiten a uno tener esta orientación. Por lo menos sabemos de dónde venimos. No así, quizás, hacia dónde vamos.